Buenas tardes, hermanos en la fe. Nuevamente estamos llegando a su hogar por Radio San Sebastián 90.3, redes sociales y YouTube. Ahora en los controles nos acompaña Sofía, que nos hace un gesto con la mano ahí para saludarnos a todos nosotros. Ella también entonces pondrá estas canciones muy oportunas para profundizar los temas de conociendo y viviendo nuestra fe. Después de haber celebrado esta hermosa noche de vigilia pascual, queremos profundizar un poquito el tema sobre la Semana Santa que hemos vivido. Pero antes los invito a que nos pongamos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde su hogar, repitan conmigo: Dios maravilloso, mi alma se llena de alegría mientras celebro la resurrección hoy. Gracias porque estás viva y porque quieres una relación conmigo. Yo también quiero disfrutar de esa comunicación contigo. Después de que Jesús resucitó de la tumba en la primera Pascua, un ángel le dijo a la gente: no tengan miedo. Puedo elevarme más allá del miedo esta Pascua confiando en ti. Espero con ansia nuevas aventuras junto a ti día a día. Te amo, Señor. Amén, aleluya. Bien, esa oración cortita, pero que nos ayuda a profundizar también los temas de la Semana Santa. Y quiero recordarles que con el Domingo de Ramos, que ya celebramos anteriormente, dimos inicio a la Semana Santa. Pero muchas veces nosotros desconocemos la profundidad porque hablamos de una semana. Sin embargo, nosotros marcamos muy fuertemente Jueves Santo, viernes, sábado de vigilia y mañana domingo de Pascua. Y es porque hemos ido olvidando un poquito la tradición propia de nuestra iglesia, pero que quiero hoy día destacar un poquito más. El lunes santo es un día de una profunda carga de la tradición cristiana espiritual, porque marca el inicio, fíjense, de los eventos finales de Jesús en Jerusalén. Tras la entrada triunfal del Domingo de Ramos, el lunes se va a centrar tradicionalmente en la purificación del templo. Un acto que no solo fue una protesta, podríamos decir así, contra la corrupción, sino una declaración de autoridad mesiánica por parte de Jesús. Recordemos el texto de Mateo, capítulo 21, versículos 12 y 13. Les repito, Mateo, capítulo 21, 12 y 13. Y dice el texto de esta manera: y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aquí tenemos en este texto bíblico, fíjense, una cita del pasaje del Antiguo Testamento del profeta Isaías. Isaías capítulo 56 versículo 7. Repito, Isaías capítulo 56 versículo 7 dice: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y fíjense ahora en Jeremías 7:11. Buscamos Jeremías 7:11. Dice así: ¿es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa? Y sigue el texto. Recordemos un poquito también en Mateo 21, el versículo 18 al 22, la higuera estéril. Y aquí en este texto, no lo voy a leer, pero sí se asocia la maldición de la higuera, ya que sirve como una parábola viviente sobre la falta de frutos espirituales en las instituciones religiosas de esa época, y por qué no decirlo también hoy día en esa falta espiritual de muchos que se dicen cristianos católicos, pero que no están dando los frutos del Señor. Tenemos entonces a un historiador también que nos habla de este día, Flavio Josefo, y fuentes del Mishnah describen cómo el templo se había convertido en un centro financiero. ¿Ya? Los fieles que viajaban de lejos
como no podían traer sus animales, tenían que comprarlo ahí y obviamente los precios eran muy elevados. Aquí podríamos decir que hay un acto de parte de Jesús de una reforma. Él no busca destruir el templo, sino restaurar el origen del templo como un lugar de encuentro con la divinidad. Y obviamente que también anuncia un templo nuevo en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 19 al 21. Repito, Evangelista Juan, capítulo 2, versículo 19 al 21. Jesús dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré, refiriéndose a su propio cuerpo. Y esto marca, podríamos decir, la transición del edificio de piedra a la presencia espiritual de Cristo. Hay un comentario muy importante y muy hermoso de San Agustín en los comentarios que hace sobre el Evangelio de San Juan, y dice o sugiere que la purificación del templo es una invitación constante a una introspección, y dice el texto así: cada cristiano debe cuidar que su corazón no se convierta en un mercado donde los pensamientos de codicia y los negocios mundanos ocupen el lugar que le corresponde a la oración. Este día entonces nos invita a reflexionar sobre la coherencia entre nuestras estructuras externas, las instituciones, ¿ya?, o nuestra propia imagen, ¿ya?, y la intención real de nuestro espíritu, que no ocupe el lugar de la oración los negocios mundanos, por decirlo así, la codicia, la envidia. Y tenemos nosotros después el Martes Santo, ¿ya?, que es considerado por muchos historiadores bíblicos como el día más intenso del ministerio público de Jesús, donde Jesús se enfrenta a los líderes religiosos, los fariseos, saduceos y herodianos y maestros de la ley, que buscan siempre atraparlos con algunas preguntas capciosas. Diríamos que tras la purificación del templo el día lunes, el martes estos líderes cuestionan directamente la autoridad de Jesús, y quien no solamente responde con argumentos, sino con parábolas que actúan como un espejo de la situación política y espiritual de la época. Es una de las enseñanzas más pulsantes, podríamos decir, que Jesús hace en ese día. Por ejemplo, en Mateo 21, versículo 43 dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Fuerte, ¿eh? Y eso se está refiriendo obviamente a estos fariseos, saduceos y herodianos. Hay un impacto, por lo tanto, fuerte en los líderes, que históricamente se produce entonces una ruptura entre este mensaje fuerte de Jesús y el Sanedrín, que lo va a llevar obviamente después a buscar y llevarlo al sacrificio de la muerte. También tenemos muchos otros textos que podíamos profundizar: las 10 vírgenes, ya en Mateo 25, versículo de 1 al 13, ya, donde vemos también una advertencia de una preparación espiritual. El aceite suele interpretarse históricamente como una vida interior que no puede pedir prestado en el último momento. Nosotros tenemos que hacer un camino espiritual. Podríamos decir entonces que el día Martes Santo Jesús deja sus últimas instrucciones morales, éticas, proféticas, mensaje de Dios, dejando en claro que el templo del Padre Dios se está trasladando de las piedras a la conducta y al corazón de las personas. Vamos a pasar ahora al día Miércoles Santo, que va a marcar un punto de inflexión ya entre la oscuridad, podríamos decir, que es determinante en la narrativa de la Semana Santa, y se conoce por lo tanto como la traición, como el miércoles de los espías, porque es el día en que, según los evangelios, se gesta la traición desde dentro del círculo más íntimo de Jesús. En Mateo 26, versículo 14 y 16. Mateo 26,
capítulo 14 y 16 dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaban la oportunidad para entregarle. Aquí tenemos entonces, podríamos decir, la traición por 30 monedas de plata, que ya tiene una cara simbólica y legal y profunda. Si buscamos en Éxodo capítulo 21 versículo 32, busquen capítulo 21 versículo 32, y vamos a descubrir que esa era la compensación legal que se pagaba por la vida de un esclavo que había sido muerto y que está cobrando Judas. Y también para dar cumplimiento profético a lo que hace Zacarías en capítulo 11 versículo 12. Zacarías capítulo 11 versículo 12 dice el texto: y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y pesaron por mí, entonces, por mi salario 30 piezas de plata. O sea, se está dando cumplimiento a la Escritura. También podríamos decir que este preludio de la traición de Judas, algunos autores lo sitúan en la reacción que tuvo Judas al desperdicio del dinero cuando una mujer gasta dinero y le limpia los pies a Jesús. Esto es como un detonante, podríamos decir, para Judas al ver que se gastaba tanto dinero, y fue el momento en que a lo mejor Judas decide finalmente acudir a las autoridades y traicionar a Jesús. Por lo tanto, podríamos decir nosotros que el miércoles santo es una invitación a pensar en la ambición versus el servicio. Mientras la mujer de Betania entonces entrega lo más valioso que tiene sin pedir nada, Judas entrega lo más valioso que tiene, a su maestro, por una suma de dinero. Que Dios entonces nos bendiga, que no seamos traidores como Judas, que estamos como Judas, participamos muchas veces de la Eucaristía, participamos del grupo cristiano, pero entregamos a la primera a Jesús, hablando mal de nuestra propia iglesia y muchas veces enseñando doctrinas distintas a las que supuestamente hemos aprendido. Aquí nos hace Sofía un pequeño gesto para ir a una parte de canción, mientras vamos a seguir profundizando lo que hemos celebrado hoy día, esta Pascua de Resurrección. Camino a la pasión. Jesús llega al templo y se llena de enojo al ver que lo usan para negociar. Tira las mesas, nos abre los ojos, mi casa es de todos para ir a orar. No quiere dinero, ni ventas, ni engaño. Él quiere que el alma aprenda a amar, como la higuera que no da su fruto. Si no hay amor, nada va a brotar. ¡Ay, Jerusalén! Abre bien la puerta, que viene el maestro con la verdad. Lunes de limpieza, martes
queriendo atraparlo en alguna traición. Pero Jesús, con sus manos juntas, les da una respuesta de mucho valor. Si el grano de trigo no muere en la tierra, se queda solito y no da su flor. Pero si muere, la vida despierta y da muchos frutos con mucho sabor. ¡Ay, Jerusalén! Abre bien la puerta, que viene el Maestro con la verdad. Y el miércoles llega y se siente el frío. Un amigo de siempre lo va a entregar por 30 monedas. ¡Qué grande varío! Judas lo vende para que sufra el mal. Es precio de esclavo, metal de agonía, el beso de sombra lo va a señalar. Pero el Maestro sabe que ese día con su propia vida nos va a rescatar. ¡Ay, Jerusalén! Abre bien la puerta, que viene el Maestro con la verdad. Lunes de limpieza, martes de palabra, y el miércoles llega la oscuridad. Sigue sus pasos, mantente alerta, que ya se acerca la Muchas gracias, Sofía, por la canción, siempre tan oportuna para el tema que estamos viendo, Pascua de Resurrección. Vamos en el día Jueves Santo, el día de la institución de la Eucaristía, el sacrificio incruento, o también como nosotros recordamos como la misa. Durante la cena de Pascua, Jesús le va a dar un vuelco al ritual tradicional. Y ya no se celebra solo la liberación de Egipto, el paso de la esclavitud a la libertad, sino el paso de la muerte, del pecado, a la liberación, a la salvación, a la vida eterna. Quiero que miremos un poco el texto de Lucas, capítulo 22, versículo 19 al 20. Repito, Lucas 22, 19 al 20. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria mía. Asimismo, tomó también la copa, después que hubo cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que vosotros será derramada. Bien, hacer esto en memoria mía. Jesús no está pidiendo simplemente un recordatorio mental, romántico, también podríamos decir, sino como una actualización del sacrificio que hace. Por eso San Pablo refuerza esto en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 26. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 26. Ahí señala que cada vez que se hace, se anuncia la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Ya? El Señor no necesita que lo recordemos por la última cena. Si fuera así, tendríamos que recordarlo por el sufrimiento en la cruz, por esa corona de espinas en la cabeza, por tantas cosas que pasó nuestro Señor. ¿Ya? Pero es cada vez que lo hagan, yo estaré en medio de ustedes. También es el día de la institución del orden sacerdotal, los nuevos ministros de la nueva alianza.
El sacerdocio cristiano entonces nace en el momento en que Jesús delega a sus apóstoles la facultad de realizar la fracción del pan y a la vez de guiar a la comunidad. Podemos buscar el texto de Hebreos capítulo 5, versículos de 1 al 4 y Juan capítulo 20, 21 y 23. Repito, Hebreos capítulo 5, versículo de 1 al 4 y también Juan capítulo 20, versículo del 21 al 23. ¿Ya? Aunque la institución ocurre en la cena, el concepto también se aclara en la misión que les va y que les confiere a los apóstoles. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo, y a quienes remitéis los pecados serán remitidos. Y sigue el texto. El Jueves Santo, entonces, que es la misa crismal, también se le da el día miércoles, el obispo con todos sus sacerdotes y diáconos, donde los sacerdotes han renovado sus promesas ante el obispo. Es un momento de fraternidad sacerdotal que recuerda el ministerio como que no es algo que actúa por cuenta propia, sino el sacerdote actúa in persona Christi, es decir, en la persona de Cristo. Y también tenemos el lavado de los pies ese día Jueves Santo que tuvimos, porque es el gesto que define de alguna manera el comportamiento, la ética, la moral cristiana. En el mundo antiguo, lavar los pies era la tarea del esclavo, del menor rango, y que el maestro lo hiciera, obviamente que era un escándalo para sus discípulos. Juan capítulo 13, versículo 14 al 15. Juan capítulo 13, versículo 14 al 15. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaos los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, porque como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. O sea, ahí ya tenemos entonces un mandato que hace Jesús de servir. Y el mandamiento nuevo, unido a este texto, Juan capítulo 13, versículo 34, Juan capítulo 13, versículo 34, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Si Jesús nos indica este mandamiento del amor unido entonces al servicio, ese es el camino del cristiano, ese es el camino de quien quiere seguir a Jesús. Por lo tanto, esto no es un acto solamente de humildad, sino podríamos decir, una profundización y un llamado a servir como Cristo nos enseña en la cruz. Y pasamos al Viernes Santo, que celebramos también hace poquito, así que no podemos profundizar mayormente, sino que dar una pincelada también. Es el día de la entrega absoluta. Es la jornada del silencio de Dios, donde la liturgia no celebra la Eucaristía, sino que se centra en la admiración, adoración a Cristo en la cruz. Para profundizar en este día debemos recorrer obviamente el camino desde el pretorio de Pilato hasta la cima del Gólgota. Ya en el Vía Crucis nosotros que hemos vivido todo esto, hemos profundizado este camino al Calvario, recordando al Cirineo, a las mujeres de Jerusalén, recordando las palabras de Jesús en la cruz. Por lo tanto, la muerte de Jesús no es narrada como un evento común, sino como una ruptura en la historia. Por eso que yo quiero detenerme en Mateo 27, versículo 51. Repito, Mateo 27, versículo 51. Y dice el texto: he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Aquí hay un significado. El velo separaba
el lugar santísimo del resto de las personas. Arriesgarse se simboliza que el acceso a Dios ahora está abierto para todos a través del sacrificio de Cristo. El Viernes Santo no se centra entonces en una derrota, sino en lo que los teólogos llaman victoria en la cruz. Es el momento en que el amor se hace entrega total, donde la cruz pasó a ser un símbolo del terror romano a un símbolo de esperanza universal de salvación. Gracias, Señor, por morir en la cruz para salvarnos de la muerte eterna y del pecado. Y ahora vamos a pasar entonces a este gran momento de vigilia de oración de la Pascua del Señor, el paso a la resurrección. La vigilia de Pascua que hemos vivido es considerada la madre de todas las vigilias. Es una celebración que está cargada de simbolismo, que desglosa la historia de la humanidad, desde la creación hasta la victoria definitiva sobre la muerte. Hemos celebrado esta noche de sábado la resurrección del Señor, cumpliendo la espera de comunidad que espera a su Señor. La celebración que hoy día hemos tenido comienza con una oscuridad total, representando el estado del mundo, sin la guía divina o bajo la sombra de la muerte, bajo la sombra del egoísmo, de las ideologías que conducen a la muerte y la extinción del ser humano. El fuego nuevo se bendice, un fuego fuera del templo como lo hemos vivido, el cual se enciende el cirio pascual. ¿Y esto qué es lo que representa? La columna de fuego que guiaba a los israelitas por el desierto. Si ustedes buscan en Éxodo 13:21 lo van a encontrar. Éxodo 13:21. Y si buscan en Juan capítulo 8 versículo 12, vamos a encontrar que Cristo es la luz del mundo, que disipa las tinieblas del pecado. Y el pregón pascual, un himno que fue cantado hermosamente, antiquísimo, que anuncia y renunció a nosotros la alegría de la resurrección, dice en una de sus frases muy hermosas, dice: oh feliz culpa que mereció tal redentor, indicando que la caída de Adán permitió la llegada de Cristo. Enseguida pudimos ver y celebrar la liturgia de la palabra, donde se muestra toda la historia de la salvación, contexto del Antiguo Testamento, dos del Nuevo, la epístola y evangelio. Y un tercer momento, la liturgia bautismal. Es el momento también entonces que se bendice el agua, se introduce el cirio pascual en el agua, simbolizando que Cristo la fecunda para la vida, para el nacimiento de los nuevos catecúmenos. También está el momento de la renovación de las promesas bautismales, donde todos nosotros renovamos nuestro compromiso de predicar y enseñar las máximas de Cristo sin cambiar nada, porque hemos renunciado a Satanás, al mal, a la envidia, para aceptar a Cristo en nuestros corazones. Y quiero recordar simplemente el texto de Romanos capítulo 6, versículo del 3 al 4. Romanos capítulo 6, del 3 al 4, dice que por el bautismo somos sepultados con Cristo para resucitar con Él. Entonces es el momento en que nosotros como creyentes nos hacemos partícipes directos de lo que sucede en este día de vigilia pascual de resurrección. Y vamos a hacer un pequeño paréntesis, Sofía está indicándome, vamos a una canción y volvemos nuevamente.
Sentado a la mesa con sus 12 amigos, Jesús tomó el pan y les dio las gracias. Comed de este cuerpo, yo estaré contigo. Hacedlo siempre, que el alma no se canse. Se amarró una toalla y lavó sus pies. Si yo soy el maestro y sirvo con amor, hacedlo vosotros también cada vez, que el más importante es el servidor. ¡Ay, qué grande es su amor! ¡Ay, qué gran lección! Que el Dios de los cielos se hizo servidor. Pasó por la cena, pasó por la cruz, y el domingo el mundo se llena de luz. Es jueves y viernes, sábado de espera, y el domingo vuelve la vida de veras. Llegó el Viernes Santo, silencio en la tierra, lo llevan a juicio por decir la verdad. Pilato se lava las manos y se encierra, mientras Jesús carga nuestra maldad. Subió a la montaña con el leño al hombro, murió por nosotros con gran libertad. Ya no es un madero que cause asombro, es el signo vivo de su gran bondad. El sábado es mudo, la tumba está cerrada, esperamos juntos que brille la fe. María nos cuida en la madrugada, confiando en la chispa que nadie más ve. Pero el domingo la piedra se mueve, Jesús está vivo, ya no hay más dolor. Que el miedo se vaya y que nadie se quede sin darle las gracias a nuestro Señor. ¡Ay, qué grande es su amor! ¡Ay, qué gran lección! Que el Dios de los cielos se hizo servidor. Pasó por la cena, pasó por la cruz, y el domingo el mundo se llena de luz. Es jueves y viernes, sábado de espera, y el domingo vuelve la vida de veras. Muchas gracias, Sofía. Y estamos llegando entonces al término prácticamente de este tema que hemos ido profundizando de la Semana Santa, con esta hermosa vigilia que hemos celebrado, y llega este cuarto momento del banquete de la victoria. Es el punto, por lo tanto, culminante. Después de haber recordado la historia de salvación, se han encendido las luces y hemos renovado el bautismo, y como comunidad nos sentamos a la mesa para recibir a Cristo Eucarístico, pan de vida eterna. Aleluya pascual. Tras el silencio de la Cuaresma, el aleluya vuelve a sonar de forma solemne antes del Evangelio. En Mateo 28, versículo del 5 al 6. Repito, Mateo 28, versículo del 5 al 6. El ángel dijo a las mujeres: no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. La Eucaristía entonces de la vigilia es el festín de las bodas del Cordero. Ya no es una cena que quedó en el pasado, sino
es una cena triunfal donde realmente Cristo se hace presente, pan de vida eterna y bebida de salvación. La historia nos enseña, esta vigilia pascual nos enseña que el tiempo de Dios no es lineal, sino circular, es decir, eterno. Al celebrar esta noche, no solo hemos recordado un hecho que ocurrió hace más de 2026 años, sino que según nuestra fe cristiana es la entrada en la eternidad. La muerte ha perdido su aguijón, como nos recuerda en 1 Corintios capítulo 15, versículo 55. Repito, 1 Corintios capítulo 15, versículo 55. Y la vida tiene la última palabra. Esta noche es una noche de triunfo. Es la noche de Cristo, de la salvación de los hijos de la luz. Tenemos que alimentarnos del pan de vida eterna. Si queremos ser buenos cristianos, si queremos ser buenos creyentes, si queremos predicar a Jesús con nuestras vidas, necesitamos alimentarnos de su palabra, de su cuerpo y de su sangre, para que así fortalecidos podamos responder a Dios. Y recordemos que no tenemos que confiar tanto en nosotros. Si nosotros somos pecadores, nos vamos a equivocar en este caminar. Nosotros tenemos que tener la confianza plenamente en Dios, porque Él no se equivoca. Jesucristo no se equivoca. Él nos trae la salvación. Aleluya. Feliz Pascua de Resurrección para todos los que nos siguen a través de Radio San Sebastián 90.3, redes sociales y YouTube. Que tengan muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas en la fe, y feliz Pascua de Resurrección. Con mucha alegría, que el Señor los bendiga y que, a disfrutar ahora este hermoso encuentro con Jesús resucitado. Gracias, Sofía, también que tengas feliz Pascua de Resurrección y nos estamos viendo en el próximo programa. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.